Bien, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, sean todos bienvenidos este 30 de abril del 2023. Sean bienvenidos a nuestro servicio general. ¿Cómo están? Bien, bendecidos, qué bueno. Y además hoy es un día muy especial, ya que tenemos algunos hermanos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y están dando ese paso de obediencia, de ser bautizados, y nos vamos a gozar con ellos porque eso dice la palabra, ¿verdad? Que como cuerpo de Cristo nos tenemos que gozar junto con ellos, así como también nos gozamos todos juntos, y cuando un miembro también padece o sufre, sufrimos todos, ¿verdad? Entonces, hoy es tiempo para gozarnos, es un día muy especial para nuestros hermanos y pues hay que disfrutarlo y que primero Dios les bendiga y les fortalezca en el camino de la fe. Bueno, mis hermanos, les puedo pedir que por favor abran sus Biblias en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 9. Hoy vamos a iniciar así este mensaje como una introducción a esta nueva serie que vamos a iniciar acerca de Conociendo a Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 23. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, por un amén. 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 Bien, dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dijo Jehová. Ojo, ¿quién dijo? Jehová. Así dijo Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Ojo, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Padre, que tú nos permites congregarnos. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, Señor, en este mensaje, en esta palabra. Que seas tú, Señor, el que hable a los corazones de cada uno de nosotros, en nuestras mentes, Señor, para que podamos entender y comprender tu mensaje y lo podamos aplicar en nuestras vidas. Danos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. ¿Qué palabras, no, hermanos? Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si en algo te has de alabar, alábate en conocerme y en entenderme. Así dice Jehová. Ahora, para comprender un poquito estas palabras que Dios está diciendo a través del profeta, lo siguiente que voy a decir, tómenlo como un contexto. Ya que si nosotros leemos los 3 versículos anteriores, incluso los 4 versículos anteriores, si tú los lees, te vas a dar cuenta que Dios estaba enojado con su pueblo. Estaba enojado con su pueblo. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado sus leyes. Ellos le habían dado la espalda a Dios, habían olvidado, habían hecho a un lado sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, y se habían ido en pos de otros ídolos, de otros dioses. O sea, advirtiéndole, y estas palabras que el profeta les dice, se lo está dando como una advertencia para que se arrepintieran. Ahí mismo, bueno, en Jeremías, yo se los voy a ir leyendo los versículos, así nos tenemos que ir un poquito más rápido, pero en el capítulo 7, versículo 23, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchen mi voz, y seré para ustedes su Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que les vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, ¿sí? En sus propias ideas, ¿sí? En sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ojo, vean, vayan captando, mis hermanos, las consecuencias de no obedecer a Dios, de no atender a Dios, de darle la espalda a Dios, pero sobre todo de no conocerlo y entender a Dios. Estas personas, este pueblo, ¿sí?, en vez de progresar, en vez de avanzar, estaban retrocediendo, se estaban estancando, ¿sí?, debido a que no inclinaron su oído a escuchar lo que Dios les estaba mandando, sino que al contrario, empezaron a vivir de acuerdo a sus razonamientos, a sus juicios, en pos de su malvado corazón. Entonces, vemos pues también que, de hecho, algunos eruditos, estudiosos,
llaman al profeta Jeremías como el profeta lastimero o el profeta llorón. ¿Por qué? Porque por el mensaje tan triste que él comunicó, pero sobre todo porque él vio realizadas todas las profecías acerca de la destrucción del pueblo de Judá. Ahora, Jeremías comenzó su ministerio profético en los días del rey Josías, quien por cierto fue el único rey que se salvó de la reprensión de Jeremías. Sin embargo, los 4 reyes siguientes, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, los 4 hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué significa hacer lo malo delante de los ojos de Jehová? La Biblia nos dice que estos reyes tenían algo en común: la idolatría, ¿sí? El culto a los falsos dioses. Y cuando estos reyes, ellos están encargados de dirigir a la nación, ¿verdad? De guiarlos, de dirigir a la nación. Pero si los reyes habían abandonado a Dios, habían abandonado los preceptos de Dios, le habían dado la espalda a Dios y se habían ido en pos de falsos dioses, ellos estaban guiando al pueblo hacia ese mismo camino, ¿sí? Y adorar o irse o abandonar los caminos de Dios, pues te abre las puertas a una infinidad de cosas donde te vas a extraviar. Y era lo que había pasado. Ellos empezaron a adorar a otros dioses y por consiguiente, pues empezó a haber la calidad moral del pueblo se empezó a depravar, ¿sí? Ahora bien, el profeta, hasta aquí, hasta el versículo que acabamos de leer, en el versículo 9, él se había esforzado, ¿sí? Se había esforzado por tratar de imprimir, de poner en el pueblo un temor a Dios, un temor a sus juicios, con el único propósito de que el pueblo se arrepintiera. Sin embargo, ellos al escuchar el mensaje de Jeremías, el mensaje de que arrepiéntanse porque los juicios de Dios vienen, ¿sí? Y si no se arrepienten, Dios va a poner su mano sobre nosotros. Al escuchar todo lo que Jeremías les hizo, aún así el pueblo recurría a sus propios medios para excusarse de su terquedad y de su desobediencia, ¿sí? Ahora, fíjate, decía que el rey tiene una función, no solamente gobernar, sino dirigir a la nación, ¿sí? Y los reyes habían escuchado el mensaje de Jeremías. Los reyes, sus generales, sus consejeros, es decir, la gente poderosa e influyente del reino, ellos habían escuchado que los juicios de Dios eran inevitables. Ellos habían escuchado el mensaje de Jeremías. Sin embargo, ellos apelaron a 3 cosas que los hombres normalmente se alaban: su sabiduría, su valentía y sus riquezas. Me imagino, por ejemplo, al rey, a sus generales y a sus consejeros, ¿verdad? Jeremías está diciendo que si no nos arrepentimos, los juicios de Dios vienen sobre nosotros. Me imagino al rey: tranquilos, somos sabios, nosotros tenemos hombres expertos e inteligentes, ¿sí? Me imagino a los generales: no se preocupe, oh rey, tenemos un ejército poderoso y valiente. Me imagino a los consejeros: no se preocupe, rey, tenemos hombres ricos, poderosos, de nobleza, ¿sí? En respuesta a esto, Dios les muestra la insensatez de confiar en estas 3 cosas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre comienza a confiar en estas 3 cosas, en su sabiduría, en su valor y en sus riquezas, le abre la puerta al orgullo, ¿sí? Le abre la puerta a la jactancia, a la arrogancia, a ser presumido, le abre la puerta a la vanidad y le abre la puerta a la autosuficiencia, ¿sí? La jactancia o el ser arrogante o presumido es la acción de hacer alarde o reconocer públicamente en una manera desmedida tus cualidades, tus habilidades o los logros que has realizado. Eso es la jactancia, eso es ser presumido, eso es la arrogancia, hacer alarde de lo que tienes, de tus habilidades, de tus logros. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia acerca de la jactancia y de la arrogancia? En Santiago 4:16 dice: pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala, ¿sí? Toda jactancia que va con la intención de enaltecer lo que tienes, tu habilidad, tus logros, tus riquezas, tu poder, tu fuerza, tu inteligencia, ¿sí? Toda esa jactancia es mala, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, la jactancia
¿verdad? La arrogancia, el ser presumido, el ser vanidoso es una actitud pecaminosa, ya que aquellos que practican la jactancia o la arrogancia, pues obviamente manifiestan que una condición que no son para nada humildes, ¿sí? No hay humildad en ellos, ¿sí? Piensen, mis hermanos, por ejemplo, estas personas generalmente consideran que por su propio esfuerzo, por sus propios medios, han logrado todo lo que tienen. Y por eso ellos consideran que no necesitan a Dios, que no necesitan el consejo de Dios, que no necesitan a nadie, ni una reprensión, ningún consejo. ¿Por qué? Porque están enaltecidos. ¿Recuerdan la historia de Santiago que estudiamos hace semanas atrás en Santiago 4:13? De este grupo de personas que habían dicho, ok, tenemos todo listo, iremos allá por un tiempo y haremos negocios y ganaremos dinero y regresaremos. Ellos ya tenían su plan hecho. ¿Sí? Ellos ya habían hecho su plan y habían considerado ganar mucho dinero, pero todo lo que ellos habían considerado de ganar, de progresar, de prosperar, lo consideraban como resultado de sus propias habilidades, de su propia inteligencia, de su habilidad para hacer el negocio. Nunca consideraron a Dios. Eso es jactancia, eso es arrogancia, ¿sí? Considerar que no necesitas a Dios, que todo lo que tú vas a lograr lo vas a hacer porque eres muy inteligente, porque eres muy hábil, porque eres poderoso, ¿sí? Eso es jactancia. Entonces, Dios le dice al hombre que no debe gloriarse en sí mismo, en especial en estas tres cosas. Y hasta el día de hoy, mi hermano, el hombre continúa alabándose en su sabiduría, en su valentía y en sus riquezas. Hasta el día de hoy lo podemos ver, ¿sí? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de confiar en tu propia sabiduría? ¿Sí? La Biblia nos dice en Proverbios 28:26, les voy a leer este versículo de la versión Nueva Traducción Viviente. Escuchen, por favor. ¿Qué nos dice Dios acerca de confiar en tu propia sabiduría? Dice, los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. ¿Sí? A ver, los que confían en su propia inteligencia son necios. ¿Qué es un necio? Ya lo hemos estudiado. Un necio significa un tonto, ignorante, insensato, loco, ¿sí? Egoísta. Eso es un necio de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Entonces, el que confía en su propia inteligencia es un necio. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. Ahora, para que haya sabiduría, para que nosotros podamos tener una verdadera sabiduría y haya una verdadera sabiduría en nosotros, la Biblia dice que primero, para que haya sabiduría, tenemos que tener temor a Jehová. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es tener temor a Jehová. ¿Sí? Ahora, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es conocimiento, entendimiento e inteligencia. Es decir, el principio del conocimiento, del entendimiento y de la inteligencia comienza teniendo respeto y veneración a Dios. ¿Sí? Ahora alguien podrá decir, pues yo no creo en Dios y me va muy bien. ¿Sí? O yo no soy tan religioso y me va muy bien. Sí. Pero recuerda que hay dos tipos de sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios. Está la sabiduría de Dios y está la sabiduría del mundo. ¿Sí? La sabiduría del mundo generalmente te va a decir, se rige bajo una filosofía que el que no tranza, no avanza. Esa es la sabiduría del mundo, esa es la inteligencia del mundo. El que no tranza, no avanza. Es decir, la sabiduría del mundo dice que es terrenal, animal y diabólica. Y siempre te va a encaminar esa sabiduría del mundo a sacar provecho, a sacar ganancia, sin importar cómo. Lo importante es que tú ganes, ¿sí? En cambio, la sabiduría de Dios siempre te va a guiar a la rectitud, a la integridad y a la honestidad, porque sabes que lo que estás haciendo le tienes que dar gloria a Dios, ¿sí? Tiene que honrar a Dios. Entonces, ¿quieres ser sabio? Comienza respetando y venerando a Dios. ¿Okay? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de confiar en tu propia valentía? La historia de David y Goliat es un buen ejemplo. Por ejemplo, mire, la mayoría, todos conocemos la historia. Está el gigante Goliat y se para enfrente del ejército de Israel y les dice, a ver,
aquí estoy. ¿Quién se va a poner conmigo? A ver, el que quiera, el que se sienta valiente, que se enfrente a mí, dice Goliat. ¿Sí? Y nadie del pueblo de Israel, ninguno, ni los más fuertes y habilidosos del pueblo, del ejército israelita, quisieron enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Ahora sí que como decimos, ¿qué le da valor a Goliat? ¿Qué le dio valor? ¿Sí? ¿Qué le daba valor a Goliat? Su fuerza, su estatura, era un gigante de aproximadamente 3 metros de altura. ¿Sí? O sea, ¿qué le daba valor a Goliat? Su fuerza, su estatura, su poder, su habilidad, porque era un asesino, era experto en la guerra, sus armas. ¿Sí? ¿Y el pueblo de Israel qué? ¿Por qué nadie quiso enfrentarlo? Ni los más fuertes y habilidosos quisieron enfrentar. Porque estaban midiendo su fuerza con la fuerza de Goliat. Y tuvieron miedo. Sin embargo, de repente aparece un muchachito de entre 15 y 17 años llamado David, ¿verdad? Y dice, a ver, yo me voy a enfrentar a este gigante. ¿Sí? Ahora, el valor de David, ¿en quién radicaba? En Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense, dice la historia que David, ese muchachito de 15, 17 años, inexperto en la guerra, ni siquiera podía caminar con la armadura. Sí, ni siquiera podía levantar la espada y el escudo, que dijo, no, quítenme todo esto, yo no necesito esto, a mí pásenme mi resortera, mi mochilita, agarro mis 5 piedras y voy contra el gigante. ¿Sí? Y a ver, ¿y qué le dijo David? O sea, cuando enfrentó al gigante, ¿qué le dijo David al gigante? Tú vienes a mí con espada, con armadura y con escudo, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, quien te entregará este día en mi mano, y cortaré tu cabeza y daré de comer a tu cuerpo a las bestias del campo y a las aves del cielo. O sea, el valor de David no radicaba en él, sino radicaba en Dios. ¿Sí? Si David hubiera visto, ¿sí?, hubiera confiado en su valor, en su fuerza, no hubiera enfrentado a Goliat. ¿Sí? No hubiera enfrentado a Goliat, pero él lo enfrentó porque su valor y su fuerza, su confianza estaba en Dios. ¿Sí? Ahora, David mató a Goliat y David se volvió arrogante. Ay, yo maté al gigante, yo, ¿qué está? Para que vean. Nadie de ustedes pudo, yo sí, para que vean. O sea, por supuesto que no. David se mantuvo humilde. Y dice la vida de David, la historia, cuando tú la lees, dice que conforme David fue creciendo y fue tomando un lugar dentro del ejército de Israel, la misma gente decía, David mató a 10,000 y Saúl a 1,000. O bueno, al revés, pues, pero es lo mismo. Saúl mató a 1,000 y David mató a 10,000. Entonces, como dice Proverbios 27:2, que te alabe otro y no tu propia boca. Que lo haga un desconocido, no tus propios labios. ¿Sí? Entonces, no confíes en tu fuerza, en tu valor, en tus habilidades, en tus destrezas. Confía en Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de confiar en tus riquezas o en tus influencias? Un ejemplo muy claro de esto, lo tenemos en la Biblia también, es Job. ¿Sí? Job, un hombre rico, millonario en sus tiempos. ¿Sí? Pero que él no tenía su confianza en sus riquezas. ¿Por qué? Porque un día lo perdió todo. Todo. ¿Y qué hizo Job? ¿Se amargó? Se suicidó porque no supo vivir sin sus riquezas. Dijo, se enojó y se amargó y se enojó contra Dios. Claro que no. ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó. Mas sea su nombre bendito por siempre. Eso es un ejemplo de no confiar en las riquezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día que lo pierdas, te vas a volver loco. ¿Sí? Dijo Job, Jehová Dios quitó. ¿Sí? Desnudo vine, desnudo me voy, no me voy a llevar nada. ¿Sí? Y dice la Biblia que Job, cuando lo perdió todo, tampoco achacó despropósito alguno a Dios. O sea, no le echó la culpa a Dios ni se amargó contra Dios. Al contrario, lo alabó. ¿Sí? Entonces Jesús también enseñó, mis hermanos, en una parábola muy interesante acerca de las riquezas. Vamos a leerla en el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leerla rapidito, si me da tiempo. Lucas capítulo 12, versículo 13.
¿Listos? Dice la palabra. Le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, es decir, que la comparta. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos. Aquí la palabra mirad significa piensen o disciernan, ¿sí? Y la palabra guardaos significa absténganse. Entonces Jesús le está diciendo: a ver, jóvenes, piensen, disciernan y absténganse de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. La heredad se refiere a las propiedades. Como ellos generalmente en esos tiempos se dedicaban mucho al cultivo, la heredad significaba, digamos, las tierras que tenían y las trabajaban, o sea, habían producido mucho fruto. Entiéndase en estos tiempos tu negocio o tus inversiones, ¿verdad? O sea, el negocio, las inversiones de este hombre había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, acuérdense, el alma, ¿qué es? Donde están tus pensamientos, tu voluntad, tus sentimientos, ¿sí? Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, ¿ves? Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Ay, ya tengo lo suficiente, mi vida la tengo asegurada, ya no necesito ni confianza en las riquezas. Dice: repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, ¿sí? ¿Qué dijimos que era un necio? Ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, insensato, loco, necio, ¿sí? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has ganado, lo que has provisto, lo que has guardado, ¿de quién será? ¿Sí? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este último versículo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice así, versículo 21. Así es el que almacena riquezas terrenales y no es rico en su relación con Dios. Es un necio. Entonces vean, mis hermanos, ¿sí? las consecuencias de estar confiando en tus riquezas. ¿Sí? De nada sirve estar confiando, poner su corazón en las riquezas. ¿Sí? Porque al final te sirve tanto trabajo, tanto afanarte en trabajar, en acumular, en tener, considerar que ya tienes tu vida resuelta porque tienes tu negocio, tus riquezas y todo eso. Y después cuando mueras, ¿de quién será todo eso? ¿De quién será? Así dice: es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. O sea, lo importante, mis hermanos, es que cuidemos la relación con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿quieres otro consejo acerca de poner tu confianza en las riquezas? El rey Salomón, ¿sí?, nos da un consejo en Eclesiastés 5. Fíjense, el rey Salomón fue uno de los hombres más sabios después de Jesucristo que estuvo aquí en la tierra, pero también fue uno de los hombres más ricos y poderosos, ¿sí?, que hasta ahorita no ha habido ninguno como él. Y él escribió en Eclesiastés 5, en el versículo 11, se los voy a leer de la traducción lenguaje actual. Escuchen. Dice: porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. O sea, cuando tienes dinero, te salen amigos y parientes por donde sea, ¿verdad? ¿Les ha pasado? O sea, tienes tu dinero y amigo, pero nomás no tienes y ni te pelan, ¿sí? O sea, porque quien se llena de dinero también se llena de gente que quiere gastarlo. Lo único que sacan los ricos es el gusto de ver tanto dinero. Versículo 12. Porque de tanto tener hasta el sueño se les quita. En cambio, la gente que trabaja puede comer mucho o comer poco, pero siempre duerme tranquila. En esta vida he visto que guardar mucho dinero no es nada bueno, pues acaba por perjudicar a quien lo tiene. ¿Sí? Lo escribió el hombre más rico y poderoso que ha pisado esta tierra, ¿sí?, el rey Salomón. Entonces, vean, mis hermanos, ¿sí?, el tener mucho dinero, el concentrar su vida en acaparar, en tener tanto
dinero, dice que el único gusto que tienes es de ver tanto dinero. Porque de tener tanto dinero hasta se te quita el sueño. Puedes ver a la gente que es millonaria, o sea, que en verdad, o sea, no duermen. Están preocupados de que no vaya a caer la bolsa, que no vaya a colapsar el banco, que no te lo vayan a robar, ¿verdad? Como el hermano está diciendo de alguien que hasta vigilaba de día y de noche sus cámaras, por las cámaras de su negocio, para que no se le van a robar su dinero, sus cosas. O sea, realmente no duermes. Hay que veces aquí que el que trabaja, ya sea que tengas mucho o tengas poco, pero duermes tranquilo, ¿sí? O sea, ahora, no quiere decir que no significa que no progreses, que no te esfuerces por mejorar tu vida. Por supuesto que no. Acuérdense que Dios no está en contra de que tengamos dinero, de que tengamos una mejor casa, un mejor carro, etc. Dios no está en contra de eso. Lo que Dios está en contra es de que nos pongamos nuestro corazón y nuestra confianza en las riquezas. Que dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Entonces Dios no se enoja que nosotros progresemos o que tengamos dinero. Lo que sí le molesta es de que pongamos nuestro corazón en las riquezas. Dice en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, aquí habla de cristianos, algunos cristianos que codiciaron dinero, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Ven? O sea, tengamos mucho cuidado, pues, hermanos, de ver dónde está nuestro corazón. O está en las riquezas y cosas materiales, o está en Dios. ¿Sí? Porque el que trabaja, coma mucho, coma poco, pero si Dios está contigo y tú le ofreces tu vida, tu trabajo a Dios y tu confianza está en Dios, no te preocupes, vas a dormir tranquilo. ¿Sí? Vas a dormir tranquilo. Entonces, mis hermanos, pongamos mucha atención en las palabras que Dios pronunció a través del profeta en esta primera parte del pasaje que leímos. ¿Sí? Cuidemos nuestra vida, nuestro corazón, no nos alabemos, no nos jactemos, ¿sí? No nos volvamos arrogantes o hagamos alarde de nuestra inteligencia, sabiduría, riquezas, fuerza, habilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una actitud pecaminosa, es pecado y no agrada a Dios. ¿Sí? Y antes de que venga y ponga Dios la mano sobre ti, ¿sí? Mejor hay que reflexionar, hay que meditar y arrepentirnos. ¿Sale? Vamos rápido, si nos da tiempo. Vamos a continuar. El versículo 24 del pasaje de Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Ahora, fíjate una cosa, dice que pero no dice que el hombre se debe de alabar en sentir a Dios. Tampoco dice que el hombre se alabe en saber que hay un Dios, sino que se alabe en entenderlo y conocerlo. ¿Sí? Entonces, dice que el profeta dice que el hombre se debe de alabar en en entender y conocer a Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque hay muchos cristianos que en verdad, escucha, dice, si en algo se hubieren de alabar, o sea, si de verdad te tendrías que sentir orgulloso en algo, es en conocerme y entenderme, pero tampoco significa que hagamos alarde de decir, yo conozco a Dios, yo entiendo a Dios, o sea, tranquilo, porque hay muchos cristianos que en verdad presumen y se jactan de decir, no, yo tengo una comunión con Dios y soy muy espiritual y se jactan de ser espirituales y muy santos, ¿verdad? Y te dicen, hermano, yo tengo todos los dones y los frutos del Espíritu. Tranquilo, pues si los tienes, qué bueno, gloria a Dios. Pero tranquilo, o sea, y no hace falta que te digan, y cuando predico me transfiguro, ¿no? O sea, cálmate. O sea, no, de verdad, parece chiste, pero sí hay hermanos que se jactan, que presumen de que se creen muy espirituales y todo. O sea, tranquilo, está bien. Si en algo te has de alabar o sentirte orgulloso, es en conocer y entender a Dios, pero sé humilde, ¿sí? Sé humilde, tranquilo. O sea, entonces, ahora, vean que entonces el profeta dice que debemos de alabarnos o sentirnos orgullosos de entender y conocer a Dios. Estas palabras, si tú te das cuenta, están relacionadas o caen en el área de lo intelectual, es decir, en nuestra mente. ¿Sí? Fíjate, conocer, entender.
Pero entender significa creer y conocer, tener fe. ¿Sí? Entonces todo está relacionado a nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que por eso es importante que constantemente estemos renovando nuestros pensamientos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al momento que tú estás renovando tus pensamientos con la palabra de Dios, podrás conocerlo. Y al conocerlo, podrás entenderlo. Y por consiguiente, vas a comprender su voluntad. ¿Sí me explico? O sea, en la medida que tú te estés relacionando con la palabra de Dios y estés renovando tu mente a través del consejo de Dios, vas a conocer a Dios. Y conforme tú vas conociendo más a Dios en su palabra, lo vas entendiendo por qué hace esto, por qué hace el otro, por qué actúa así, por qué es justo, por qué es misericordioso. Y al tú entenderlo y al conocerlo, pues vas a entender su voluntad en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra. Ese es nuestro Señor Jesús hablando. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, en estos 3 versículos, nuestro Señor Jesucristo les da a conocer a sus discípulos la meta de la felicidad celestial. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Qué dice Jesús? Voy con mi Padre a su reino a preparar un lugar, a prepararles una morada, para que donde yo esté, ahí también estén ustedes. ¿Quién quiere ocupar una morada? Yo sí, ¿quién no? ¿Ustedes no quieren estar allá o qué? ¿Quién no quiere estar en el reino de Dios ocupando una de esas lugares, una de esas moradas que Jesús está preparando para nosotros y pasar la eternidad con Él y con el Padre? Esa es la meta de la felicidad celestial, ¿verdad? Entonces Jesús le está diciendo, a ver, esta es la meta, versículo 4, y sabéis dónde voy y saben el camino. Ok, aquí Jesús les da a conocer el camino para llegar a la meta, o de acuerdo a sus palabras, Jesús considera que sus discípulos ya comprendieron cuál es el camino para llegar a dicha meta. Pero fíjate en el versículo 5, en esta declaración de Jesús, entra el apóstol Tomás y él objeta o contradice un poco esta declaración de Jesús por su desconocimiento de dicha meta y del camino. ¿Sí? O sea, Jesús, de alguna manera, él considera que ellos ya habían comprendido la meta y el camino, ¿verdad? Pero como que Tomás no le había quedado muy claro y desconocía a qué meta y a qué camino se refiere, porque le dice en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? O sea, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó con Tomás? O sea, tanto tiempo con el Señor Jesús y todavía no había comprendido un poquito lo que Jesús había dicho, porque Jesús ya les venía anunciando acerca del reino de Dios, ¿sí? Ahora, Jesús, en su respuesta, en el versículo 6 y 7, la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo es muy explícita y muy definitiva, o sea, es tajante. Fíjate lo que responde Jesús. Dice, Jesús le dijo, a ver, Tomás, creo que no has entendido cuál es la meta y cuál es el camino. Bueno, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a poder llegar al reino de Dios, a la eternidad y ocupar una de esas moradas que yo estoy preparando para ustedes si no es a través de mí nada más. ¿Sí? Si no es a través de mí. O sea, nadie va a poder llegar al reino de Dios si no es por Jesucristo. Amén. Entonces, ahora, dice el versículo 7, si me conoces a mí, si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conoces y le has visto. O sea, ¿cómo que no sabes? O sea,
lo que Jesús está diciendo, mi Padre y yo somos uno. No me digas que no lo has visto, que no, pues si me conoces, si sabes quién soy y me entiendes, pues vas a conocer al Padre, porque Él y yo somos uno. ¿Sí me explicó? Ahora, sin embargo, ahora vemos que entra el apóstol Felipe, ¿sí? Y le hace una petición al Señor Jesús en el versículo 8. Y dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, me imagino al Señor Jesús, ¿no?, explicándole a Tomás, oye Tomás, pues como si yo soy el camino, la verdad y la vida, si me conoces a mí, pues vas a conocer al Padre, ya se los he dicho. Y de repente entra Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Me imagino a Jesús digo, ¿qué? Muéstranos al Padre y nos basta. O sea, la petición de Felipe parece ser que le está diciendo, queremos ver, muéstranos al Padre, así como te vemos a ti, Jesús, físicamente, queremos ver al Padre. ¿Sí? Danos una imagen del Padre, ¿cómo es? Así como tú, ¿sí? Así como te vemos a ti, queremos verlo a Él. Ahora Jesús le dijo, a ver Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Sí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? Aquí Jesús está reprendiendo, está reconviniendo, corrigiendo de una manera muy seria a Felipe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo corrige de esta manera tan seria? Porque Felipe no había adquirido todavía, después de tanto tiempo de estar con Jesús, no había discernido un poquito, no había obtenido ese conocimiento de quién es Jesucristo. O sea, después de 3 años y medio caminando, escuchando a Jesús, viendo los milagros de Jesús, hablándoles Jesús del reino, de que Él había venido para hacer la voluntad del Padre, aún no lo había conocido. No había discernido un poquito, decir, bueno, Jesús es el camino, la verdad. Entonces, Jesús y el Padre son uno. Ahora, esto es muy curioso de Felipe, mis hermanos, porque Felipe, cuando vio a Jesús por primera vez, lo reconoció como el Mesías. En el capítulo 1, así rapidísimo, capítulo 1 de Juan, versículo 45. ¿Sí? Que dice, Felipe halló a Natanael. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, a ver, ¿qué le pasó a Felipe? ¿Sí? O sea, él hizo esta declaración cuando vio a Jesús, dijo, Él es el Mesías, de quien escribió Moisés y los profetas. Entonces, ¿ahora qué le pasó? Porque después de tanto tiempo, y esa declaración la hizo 3 años y medio antes de lo que acaba de decirle, muéstranos al Padre. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué le pasó a Felipe? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque vemos que después de 3 años y medio de haber dicho, encontramos al Mesías, vemos que su conocimiento acerca de la identidad de Cristo no había crecido nada o muy poco. ¿Sí? Después de 3 años y medio, él dijo, encontré al Mesías, y después me dice, oye, muéstranos al Padre, ¿quién eres? Entonces, mis hermanos, de verdad, así hay muchos cristianos actualmente, hay muchos Felipes en las iglesias, ¿sí? Que tienen mucho tiempo de convertidos, pero su conocimiento en Cristo, en Dios, no ha crecido nada, no ha crecido mucho. Y al no conocer, al no crecer en el conocimiento de Cristo y de Dios, pues menos van a entender a Dios, ¿sí me explicó? O sea, así hay muchos, de verdad. Muchos que ya llevan 5, 8 años de ser cristiano, ¿sí? Y todavía siguen teniendo los mismos problemas. No han cambiado su actitud, no han crecido. 5, 8 años y todavía siguen siendo bebés, niños espirituales. ¿Sí? De que se ofenden de todo, se sienten de todo. Ay, en esta iglesia no hay amor, ay, me vieron mal, ay, es que el hermano, es que la hermana. 5, 8, 10 años de cristiano y todavía no has entendido que no es bueno el chisme, murmurar, criticar. O sea, no has cambiado nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Lo que el Señor nos está diciendo es de que Él espera de nosotros que nuestro progreso en conocerlo y en entenderlo sea en cierto modo proporcional al tiempo que tú llevas caminando con Cristo. O sea,
Eso es lo que espera el Señor de nosotros. Que si llevas 2 años, bueno, que esos 2 años ya hayas comprendido un poquito quién es Jesús. Que si llevas 10 años, bueno, oye, ya tendrías que ser maestro. ¿Sí? Y no un niño, no un bebé. Y en verdad, esto es lo que espera el Señor, que crezcamos, que avancemos. No como lo que acabamos de ver hace rato, que en vez de avanzar, iban retrocediendo. ¿Sí? Entonces, ya dejemos de ser niños espirituales, porque hay que crecer. Ahora, el no crecer en el conocimiento de Dios, ¿sí?, tiene un riesgo y consecuencias graves. Oseas 4:6, se los leo de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen, de verdad. Dice Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Wow. Esto es fuerte, hermanos. De verdad, es fuerte, pero es justo. Es fuerte, pero es justo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, pues claro, mi pueblo está siendo destruido porque no me conocen, no conocen a Dios. ¿Sí? No saben quién es Dios. Saben que existe un Dios, pero no lo conocen. Y dice Dios, así como ustedes se están negando a conocerme, yo también me niego a reconocerlos a ustedes. ¿Sí? Y así como tú te estás olvidando de obedecer las leyes de Dios, yo también me voy a olvidar de bendecir a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece cuando tú no le das la honra y la gloria a Dios y te vas en pos de otros dioses. ¿Qué dice el mandamiento? ¿Sí? Yo te castigaré hasta la 2ª, 3ª y 4ª generación. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Sí? El no conocer a Dios, el no crecer en conocerlo y entenderlo, tiene graves consecuencias. Tiene un riesgo. Tú lo estás leyendo. Nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estos escogidos son engañados por estos falsos profetas? Pues porque no conocen a Dios, porque no entienden a Dios y porque no conocen la voluntad de Dios. Por eso son engañados. ¿Sí? Estos falsos cristos que se levantarán y que se están levantando, y más ahorita con más fuerza en estos tiempos, de verdad, están engañando aún a los escogidos. Y lo vemos, muchos que están desertando de la fe, que están apostatando de la fe, que iban bien, iban firmes, incluso muchos tenían ministerios, no conocer a Dios, por no ser constantes en el conocimiento y en el crecimiento y en entender a Dios, han sido engañados. Y los ves ahora, que han regresado muchos al mundo. Entonces, mucho cuidado, hermanos, ya para finalizar. Sí nos dio tiempo. Ya para finalizar, dice en nuestro versículo base, Jeremías 9, la segunda parte del versículo 24, dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué vemos aquí? ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. 3 atributos de Dios. 3 atributos de Dios. Dios es amor y Dios es misericordioso, sí. Dice que hago juicio, es decir, que es un Dios que aborrece el mal. Es un Dios justo, es un Dios íntegro, que aborrece el mal y que hace juicio. Es un Dios que hace justicia, es decir, un Dios equitativo, balanceado en la manera de cómo implementa y hace valer su ley. ¿Sí? Pero también dice, porque estas cosas quiero, es decir, Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios hace lo que quiere y que nadie le da consejos a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Entonces, aquí la pregunta es, ¿conoces estos atributos de Dios? ¿Entiendes
los atributos de Dios? ¿Sí? ¿Has conocido al Dios de amor? Sí. ¿Pero conoces al Dios de ira? ¿Sí? ¿Conoces que Dios es justo? ¿Sí? ¿Conoces la justicia de Dios? Tal vez. Pero ¿qué tal cuando Dios dice, yo soy soberano y voy a hacer esto? A veces no nos parece, pero Él hace lo que quiere porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, termino con esto. En la manera en que nosotros pensemos, ¿sí?, y conozcamos a Dios, va a establecer y comprobar en nuestras vidas, en nosotros, el concepto que tenemos de Dios y la manera en que vamos a vivir delante de Él. O sea, la manera en que tú pienses de Dios va a determinar cómo vas a vivir. ¿Sí? Así de sencillo. Así que, mi hermano, yo te invito a que reflexiones, a que medites y que de verdad trates de progresar en conocer y en entender a Dios. ¿Sí? Porque eso es el único que debemos, de alguna manera, si se puede, sentirnos orgullosos de conocerlo y entenderlo. Y no confíes ni en tu sabiduría, ni en tus riquezas, ni en qué más, en tu valor. No confíen en esas cosas, confíen en Dios siempre. ¿Ok? ¿Amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este mensaje que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y que la podamos meditar, Señor, y la podamos aplicar en nuestras vidas. Gracias porque tú nos abres y nos corres la cortina, Señor, e iluminas nuestro entendimiento para comprender que no es bueno que el hombre confíe o se alabe o se jacte, Señor, en su sabiduría, en su inteligencia, en sus riquezas o en su valor, en sus destrezas, Señor, sino que debemos de confiar en ti, Señor. Tú eres quien tienes el control, tú eres el Dios soberano, que haces justicia, que haces misericordia, que haces juicio, Señor, aquí en esta tierra. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestra desobediencia, Señor. Te pedimos que nos limpies, Señor, con la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo y que de ahora en adelante, Señor, podamos crear esa convicción de en verdad esforzarnos por conocerte y entenderte para poder comprender tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a mis hermanos que se van a bautizar el día de hoy, que ellos puedan seguir fortaleciéndose en ti y puedan, Señor, generar y crear convicciones firmes en la fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a prepararnos para tomar la